Esta es una de las grandes incógnitas acerca del sueño, y, si bien sigue sin resolverse, los avances científicos son firmes e indican que la mente, mientras pernocta, es capaz de desarrollar procesos de pensamiento mucho más complejos de lo que imaginamos. Los podcasts de Muy Interesante. Grandes Reportajes de Muy Interesante presenta ¿Podemos aprender mientras dormimos? Un texto de Mauricio Hernández Cervantes. A pesar de todas las teorías que existen sobre el funcionamiento de nuestro subconsciente, nos seguimos preguntando si es posible aprender mientras dormimos. Quienes afirman esa posibilidad apuestan, quizá, por aprender idiomas o, por ejemplo, por estudiar el temario de una materia para un examen final. No dejemos de lado a quienes meditan e intentan cultivar la conciencia, así como el cuidado emocional y espiritual, cuando se encuentran entre los brazos de Morfeo. Pero, ¿en realidad nuestro cerebro es capaz de recoger, retener y trazar relaciones complejas entre los conocimientos adquiridos durante un profundo estado de letargo? Para muchas personas, la familiaridad con este concepto es gracias a la hipnopedia, un término que utilizó Aldous Huxley en su famoso libro Un mundo feliz, para referirse al proceso de aprendizaje que se infundía en los niños mientras dormían. En realidad, en aquella afamada ficción, más que aprendizaje, lo que se describe es cómo se llevaba a cabo una manipulación del conocimiento en mentes jóvenes mediante el uso de frases cortas y de opiniones por parte del Estado gobernante. Y el objetivo era muy claro: reforzar el control sobre los miembros de una sociedad completamente condicionada, clasificada y predeterminada hacia unos fines muy específicos. Sin embargo, la complejidad de este tema es mucho mayor. Al respecto, la doctora Ana Fernández Arcos, coordinadora del Grupo de Estudio del Sueño de la Sociedad Española de Neurología, explica que para adentrarse en la cuestión, lo primordial es diferenciar entre la importancia que tiene el dormir para retener la información que ha sido aprendida durante el estado consciente de una persona y la posibilidad de aprender mientras dormimos. Sobre lo primero, destaca que el sueño es fundamental para consolidar aquello aprendido durante el día, seleccionado y almacenado como información relevante. Ahora bien, sobre lo segundo, y antes de entrar en detalle, aclara a grandes rasgos que no se ha demostrado de manera irrefutable que la información que pueda ser retenida o memorizada durante el sueño se encuentre disponible a voluntad al despertar. Es por eso que la interrogante que da título a este artículo sigue siendo hoy en día ampliamente discutida y analizada. Entonces, ¿qué tipo de información es la que se registra en la mente de quien duerme? Fernández Arcos explica que mientras dormimos tenemos una percepción alterada de lo que nos rodea, aunque mantenemos un cierto nivel de capacidad olfatoria, auditiva y táctil. Algo que nos permite mantenernos a salvo y evitar, por ejemplo, lesiones en la piel por una postura incómoda. Pero otra cosa es lo que se refiere a los estímulos externos que pueden ser aprendidos. Y es aquí donde comienza la profundidad en el estudio de la relación entre el aprendizaje y la etapa inconsciente. ¿Es realmente aprendizaje lo que somos capaces de retener durante las horas de sueño o hablamos únicamente de datos inconexos registrados en las profundidades de la psique? Vayamos paso a paso. La pregunta: ¿aprendizaje? ¿Información memorizada o retenida? ¿Estímulos sensoriales? La memoria, o el proceso de retención de información, no es lo mismo que el aprendizaje o pensamiento. Y esa diferencia sustancial nos lleva a una segunda pregunta: ¿es posible desarrollar procesos mentales complejos a partir de lo aprendido mientras se duerme? La doctora es clara y responde lo siguiente. En principio, no se puede evocar de forma consciente aquello aprendido durante el sueño. En todo caso, a partir de un contenido onírico, involuntario, podrían desarrollarse pensamientos relacionados a él. Es decir, esa información no queda al alcance de manera tan sencilla como aquella que se retuvo estando consciente.
No obstante, eso no invalida que haya sido aprendida y que nuevos pensamientos puedan desarrollarse a partir de ella. Esa respuesta nos acerca al intríngulis de esta cuestión. ¿Es aprendizaje o simplemente información captada al azar? Para Fernández Arcos es muy sencillo. No se considera per se un aprendizaje, ya que no se puede evocar a voluntad. Ahora bien, de acuerdo con lo que dice la Real Academia Española, el pensamiento es el conjunto de ideas propias de un individuo o una colectividad, pero además es un proceso que adquiere un sentido crítico, es decir, la capacidad que se tiene para analizar a profundidad y con criterio algún tipo de información. Con base a lo anterior, la doctora no deja lugar a dudas de que aquello que pueda ser memorizado o registrado en la mente durante el sueño deba ser minuciosamente cuestionado si se quiere asumir como un aprendizaje y pensamiento complejo. Pero, otra cosa es lo referente a lo sensorial. Para ella, en todo caso, podría tratarse de un condicionamiento que puede hacerse, por ejemplo, con un sonido concreto o con olores asociados a referencias previas y captadas durante la etapa consciente. Entonces, la información aprendida durante el sueño puede evocar o generar sentimientos. Más sensaciones que sentimientos, concretamente. Esos estímulos sí que pueden modular cierto comportamiento, como facilitar la identificación de sonidos. Y para completar la respuesta, Fernández Arcos menciona el caso de un estudio en el que se demostró la capacidad de generar cierta aversión al tabaco, después de haber expuesto a una persona a los malos olores y el humo del mismo mientras dormía. En pocas palabras, exponer a alguien a estímulos sensoriales sí puede llegar a condicionar su conducta, pero eso es algo muy distinto al concepto de aprendizaje. No obstante, seguimos frente a un tema de gran complejidad, en el que aún queda mucho por investigar. La misma doctora duda de la posibilidad de, por ejemplo, aprender un idioma mientras dormimos. Eso requeriría de un proceso muy elaborado de pensamiento y de una alta capacidad para procesar la información de forma consciente. Aún así, menciona el caso de algunos experimentos en los que gente ha podido adivinar ciertas relaciones entre palabras emitidas por otros mientras dormían. Por otra parte, ¿y la meditación? ¿Cuál es su relación entre el sueño y el supuesto aprendizaje que muchos de sus practicantes defienden? Ante esa cuestión, la especialista es muy clara. La meditación es, por definición, una práctica de la vigilia en que se focaliza la atención en algo, por lo que no es posible meditar durante el sueño. Sí que es una práctica que puede ser positiva para facilitar el sueño, ya que reduce el estado de hiperalerta y del estrés que dificulta la somnolencia. La meditación sí que ayuda a conciliar el sueño de forma natural, pero nada tiene que ver con el proceso de aprendizaje mediante el estado inconsciente. Si bien la experta antes mencionada se mostraba escéptica acerca de la posibilidad de aprender un idioma mientras dormimos, nunca invalidó esa vía y desde su perspectiva dejó un par de puertas abiertas. Siguiendo esta misma línea, hay quienes, desde investigaciones mucho más concretas, han podido demostrar que durante el sueño sí que existe actividad cerebral capaz de establecer conexiones complejas. En 2019, la revista científica Current Biology publicó los resultados de un experimento que lo confirmaba. Ahora bien, ese descubrimiento reveló que no solo se puede memorizar palabras, sino que también es posible retener las relaciones semánticas entre ellas. De acuerdo con un artículo de la BBC News Mundo, que también ahonda en este tema, la clave de la investigación de la revista citada anteriormente consiste en lo siguiente. Cuando alcanzamos la etapa del sueño profundo, las células cerebrales suelen estar activas durante un breve periodo de tiempo, antes de entrar en un estado de breve inactividad. Los dos estados se alternan cada medio segundo. Aunado a eso, en aquella pieza se menciona que científicos de la Universidad de Berna realizaron otro experimento para demostrar que es posible hacer nuevas asociaciones gracias a la actividad celular cerebral durante el sueño. Lo que hicieron fue someter a distintas personas a la escucha de dos palabras mientras dormían. Una de ellas es un idioma inventado y otra en su lengua materna, es decir, el alemán. Topher para la palabra llave y Guga, la que inventaron, para referirse a un elefante. ¿El resultado?
Al despertar, los voluntarios respondieron con Topher y Guga para describir algo pequeño y algo grande, respectivamente, como así fueron preguntados. La conclusión de Mark Sast, uno de los investigadores, fue que el área del lenguaje en el cerebro, así como el hipotálamo, se activan para recuperar asociaciones hechas durante el periodo del sueño. En pocas palabras, ambas funcionan e interactúan para la formación de memoria, independientemente del estado de conciencia. Además, para Katharina Henke, otra de las investigadoras del proyecto, aún queda mucho por estudiar respecto a la actividad cerebral y su capacidad de aprendizaje durante el sueño. Tanto ella como Sast, de acuerdo con la pieza de la BBC News, dan por obsoleta la idea de que cuando el cerebro duerme solo se centra en consolidar los conocimientos adquiridos en el día. Y por supuesto, confirman lo demostrado en su proyecto. Mientras las personas duermen, hay pequeñas ventanas de oportunidad para el aprendizaje. Otro punto clave es la importancia del buen sueño para los estudiantes. ¿Cuántas veces hemos creído que si estudiamos el temario completo una noche antes del examen, obtendremos excelentes calificaciones? Quizá muchas. Y probablemente los resultados no fueron los deseados. Esa creencia popular se basa en la idea de que un estudio exhaustivo e intenso, realizado muy cerca de la prueba, le brindará al estudiante de conocimientos más frescos y accesibles, pero nada más alejado de la realidad. De acuerdo con la Oficina para la Prevención de Enfermedades y la Promoción de la Salud del Departamento de Salud de Estados Unidos, el número óptimo de horas de sueño para los adolescentes es de entre 8 y 10 horas. En resumen, los jóvenes necesitan dormir más, pero están en una edad en la que más aprenden y deben de retener información. Acerca de eso, el profesor Jackie Taminem de la Universidad Británica Royal Holloway afirma que la actividad cerebral continúa durante el sueño. Incluso sostiene que es un momento clave para el aprendizaje, de acuerdo con un artículo publicado en la BBC News. Este especialista en cómo el sueño afecta a la memoria y el desarrollo del lenguaje llevó a cabo un experimento sometiendo a 2 grupos de personas al aprendizaje de nuevo vocabulario. A uno lo privó del sueño y al otro lo dejó dormir de forma cotidiana. ¿Los resultados? Al final, aquellos que habían conciliado el sueño como todos los días recordaban más palabras que aquellos que no lo habían hecho. Finalmente, el trabajo Influencia de los hábitos de sueño en el desarrollo del lenguaje en preescolares, publicado en la revista cubana de pediatría, sostiene que la disminución del tiempo de sueño para un joven reduce notablemente las posibilidades de que obtenga mejores calificaciones y, sobre todo, limita mucho la capacidad de desarrollar habilidades lingüísticas. Un sueño adecuado garantiza el lenguaje a través de las sucesivas influencias genéticas y medioambientales, y se sugiere que los niños utilizan un sistema de memoria dual cuando adquieren e integran nuevas palabras a su vocabulario, y el sueño juega un papel integrador en este proceso. Gracias por escuchar los podcasts de Muy Interesante.